Bienvenidos a nuestro podcast Platicalistas, un espacio de plática entre internacionalistas. El episodio de hoy se titula Entre polvos y poderes, ya que vamos a analizar cómo es que las esferas de la alta política mexicana se vinculan con el narcotráfico. Y bueno, acompáñenos a desentrañar cómo es que el poder del polvo blanco estuvo muy presente en la época de los 40 hacia los 80. Y pues bueno, ya saben que este es un espacio de chisme, plática, discusión, donde hablamos de todo, decisiones, secretos. Sí, ya saben, o sea, aquí entre los internacionalistas vamos a dar una opinión crítica y de todo, aquí todo el mundo se va a ir criticado. Se molestan muchas veces porque descubrimos cosas que a ellos no les convienen que se descubran. Pero bueno, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Tú, Mel, Javi, ¿cómo se sienten? ¿Cómo te sientes? Pues me siento chava, fresca, delgada, morra, empática, carismática, europea. En pocas palabras me siento completa. Pues muy emocionados por hablar de este tema tan controversial en este periodo. Y que sin duda es súper importante que lo hablemos, ya que conoceremos un poco de la historia de estos temas importantes en la actualidad, como es el narcotráfico y la migración. Sí, además con el testimonio que traemos, que bueno, además de interesante, se torna un poco aterrador, ¿no? en nuestra actualidad. Sí, claro, pero pues bueno, vamos a pasar ahora sí con lo bueno. Partiremos de los tiempos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán, ya que fueron los dos principales presidentes que pues fueron los que sentaron las bases del narcotráfico. Y pues bueno, justamente yo creo que cuando pensamos en estos grandes capos, pues los pensamos como en los típicos de los 80, ¿no? Pero pues en realidad siempre hubo como un detrás de eso y no nada más nos tenemos que centrar como que en esa idea que tenemos, ¿saben? Y entonces pues fue precisamente Ávila Camacho que fue presidente del 40 al 46 y fue el presidente que impulsó este programa Bracero, que fue el que permitió a los mexicanos entrar a trabajar a las tierras gringas. En ese momento, de hecho, pues el problema de la droga realmente estaba muy en pañales, ya que Ávila Camacho pues estaba como en este tema de la no intervención, la paz social, en no meterse en problemas con los gringos, o sea, realmente estábamos como en mood Kimberly Loaiza, así cegados con los malditos gringos. Aunque me quieran meter ideas malas a la cabeza de él, no lo van a lograr porque yo lo conozco más que todos ustedes. Sé que es un hombre bueno. Y no, claro que no es perfecto. ¿Quién es perfecto en esta vida? Bueno, sí, Alemán impulsó esto del desarrollo económico y la modernización, pero como que dejaron un poco de lado esto y sí empezó a haber un tráfico, pero muy por debajo de la mesa. O sea, ¿eres tú alemán? No, solo, sí, o sea, sí promovió esto con la intención de atraer la inversión extranjera, pero y siento que esto se empezó a dejar en un segundo plano, ¿no? O sea, como que no le pusieron mucha atención y al final esto empezó como a crear este tipo de contradicciones con Estados Unidos en la frontera. Cuando los demonios tiran los dados, los ángeles ponen los ojos en blanco. No le estoy citando a la Biblia, le estoy citando a Taylor Swift. Sí, no, y es que, o sea, cuando él empezó a construir como carreteras y todo esto, pues otras personas estaban aprovechando pues para transportar mercancía y pues no precisamente de la buena. O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Pero ¿no creen que fue una época de muchas contradicciones? Por un lado, el presidente impulsaba el milagro mexicano y por el otro lado, el narcotráfico comenzaba a... Pues hacer una red organizada, ¿no? Justo, Sí, justo. Sí, digo, no es que Alemán fuera un santo, en este periodo pues tenía varios aliados estratégicos, sin embargo pues sí creo que ya en este periodo Estados Unidos empieza a exigir respuestas. Ahí te va, es un zángano Aragán que no sirve para nada, que no tiene ningún mérito, ningún éxito, que no tiene absolutamente nada y que no trae nada y que ha vivido de andar de vago y no tiene ninguna carrera, no tiene ninguna habilidad, no tiene absolutamente nada. No, y es que el problema es que México sí estaba muy arraigado a este pensamiento de que la seguridad pues era un problema nacional, un problema interno, o sea, realmente no quería que se estuvieran metiendo en sus asuntos, aunque déjame en paz. Sí. No te metas a temas que no conoces. Pues estás hablando con alguien que por lo menos es considerado especialista en esa área. Tú no lo eres. Desde luego. Tú no lo eres. Y pues no, en realidad pues no había una estrategia como tal concreta. Y en este periodo la prioridad era la economía, no el narcotráfico. ¿Tú piensas que fue una falta de visión o estaban muy ocupados modernizando el país? Pues creo que sí, creo que en estos dos sexenios realmente el narcotráfico se dejó en un segundo plano, como dices, sí. Se dio mucho más peso a la economía y a hacer unas políticas más concretas en esta cuestión que en el narcotráfico, lo dejaron como de lado. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, y ahora si hablamos de los siguientes dos sexenios con López Mateos y Díaz Ordaz, pues ellos todavía no habían concretado como tal políticas de migración ni nada de este tema, o sea, realmente como que sí lo seguía dejando medio que en un segundo plano y pues claro, los mexicanos de todas maneras querían buscar una salida del país. Tomando en cuenta al final del programa Bracero, comenzó a haber un aumento en la migración ilegal y comenzó el auge de la marihuana y la cocaína. Todos tenemos vicios y mi vicio es la coca y no me importa lo que la gente diga, yo siempre seguiré tomando coca. Sí, claro, y además ya con el aumento del desempleo, la pobreza era un caldo de cultivo perfecto para que esto aumentara. No,
No, sí, o sea, y pues como decimos, o sea, realmente pues el presidente estaba enfocado en otras cosas, como por ejemplo en la imagen que México podría dar en el exterior. O sea, él estaba muy preocupado por esa imagen internacional y pues más que nada por los Juegos del 68. O sea, él estaba nada más viendo a ver quién ganaba, pero pues no se estaba ocupando de esos problemas. Sí, claro, imagínate, además de que en este tiempo ya en Sinaloa y Guerrero se estaban gestando ya los primeros cárteles ya vinculados al tráfico de drogas como tal. Bueno, debemos mencionar que en el gobierno de López Mateos, en 1947 se ratificó la Convención sobre Estupefacientes creada por la ONU. Sí, pero bueno, esto que dices para Díaz Ordaz realmente pues no era una amenaza real para él. O sea, a él siempre se le hizo más fácil criminalizar a estudiantes que a narcotraficantes. Sí, sin duda es lamentable, ya que pues no se le dio la importancia que tendría a largo plazo y pues cuando le quisieron dar esa importancia ya era muy tarde. Sí, claro, y además ya es lo que estaba causando, ¿no? Ya que en las comunidades rurales con el aumento y ya como la organización como tal de los cárteles, pues las comunidades rurales ya quedaban un poco ya con inseguridad, ya no se buscaba la inmigración nada más por cuestiones de búsqueda de oportunidades económicas, sino ya también en cuestiones de seguridad que también eran dejarse en segundo plano, Sí, como dices. sí, o sea, ya estaban huyendo, como les decimos, ¿no? De México. O sea, ya era realmente algo, pues, insostenible, yo creo, ¿no? Y fue justo que en el 61 se implementó la Convención sobre Sustancias Psicotrópicas, igualmente por la ONU. Sí, pareciera como que estos años fueron de preparación, justo como decías, para lo que se venía después, ¿no? En una situación ya mucho más incontrolable. Oigan, pero al hablar de México en los 70s, pues ya debemos de decir que el problema de la migración, el narcotráfico, pues era realmente ya insostenible. O sea, era un problema súper difícil. Sí, con Echeverría, ¿no? Ya, por ejemplo, ya estaba muy complicado, porque aunque quiso negociar en este tema de la migración con Estados Unidos y demás, y tomando en cuenta que el programa brasileño ya había tenido su fin, pues la migración seguía viéndose, como ya lo comentábamos, como una salida para los mexicanos, como para huir de toda esta situación que se estaba viviendo. Ajá, y aparte ya había muchísimo trabajo en esos momentos, agricultura, construcción, pues como lo comentas, con este fin del programa brasileño hubo mucha migración sin documentos. Esto pues Estados Unidos lo tomó como pues una amenaza a su seguridad global. Sí, no, y pues justamente como se sentían amenazados, pues la relación de México y Estados Unidos pues estaba muy difícil, o sea, realmente no tenían una gran relación, pero bueno, de todas maneras Echeverría ahí trató de mediar un poco las cosas, haciendo pues un acuerdo, pues para justamente pues hablar pues con Estados Unidos y que pues estos mexicanos que justamente iban a migrar, pues tuvieran un poco más de seguridad, ¿no? Sí, claro, y además, bueno, también cabe mencionar que Echeverría también quiso como entrar aquí y meter la mano en cuestiones de narcotráfico. Sin embargo, pues toda la corrupción que hay en el sistema, como ya sabemos, y no nada más eso, sino que también la demanda que había de drogas por Estados Unidos, de eso también ellos tenían su parte del pastel, ¿no? Exacto, fue por eso que en el 75 se lanzó la famosa Operación Cóndor, que básicamente era meter a los militares y a la policía a erradicar cultivos dentro de Sinaloa y en otras zonas del país. Sí, aunque lograron muchas cosas, pues también hubo un montón de críticas por abusos de poder, por violaciones a los derechos humanos, y pues estas presiones o estas críticas pues no es como que los obligaran a cambiar las cosas, simplemente los narcos se desplazaban y pues no era el fin del problema, ¿saben? Sí, bueno, ya con López Portillo a finales de los 70, ¿no? Que también México se vuelve un país clave en estas rutas de tráfico de cocaína que venía de Colombia hacia Estados Unidos. Esto obviamente al pasar por aquí le da mucho más poder a los cárteles mexicanos. Sí. Sí, además en esa época México vivió el boom petrolero. López Portillo estaba muy contento porque gracias al petróleo es que México tenía mucho dinero, sin embargo pues todo tiene un fin. Y pues el petróleo cayó y ahí fue cuando la economía mexicana se vio muy afectada y los mexicanos comenzaron a pasar la frontera para encontrar algo mejor en Estados Unidos. Sí, claro, y esto que dice Mel también se va a conectar con una entrevista que tenemos preparada al final, porque pues justo cuando en estas migraciones, en estas olas migratorias, pues el narcotráfico aquí estaba súper peligroso, la inseguridad, y pues veremos ahí un caso de esto, ¿no? Pero pues bueno, justamente como dice Javi, o sea, no es que nada más ciertas personas o los padres de familia migraran, sino que eran todas las familias que pues iban a desplazar a Estados Unidos pues, en busca de mejores oportunidades. Fue cuando precisamente en el 77, pues Estados Unidos y México crearon un acuerdo binacional de migración, precisamente pues como para diluir un poco las tensiones en las fronteras. Sí, mencionando también nada más como que las remesas en este punto ya tenían como más importancia para las familias aquí. Sí, y eso fue muy importante porque aquí la economía no daba. O sea, las familias se volvieron dependientes de pues, sus conocidos, parientes en Estados Unidos. Bueno, y también López Portillo fue quien justamente intentó pues llevarse bien con Estados Unidos, más que nada como para diluir las tensiones del tema del narcotráfico. Y fue precisamente que en el 78 se hizo un acuerdo de cooperación antidrogas, que pues más que nada tenía como la finalidad de compartir información y pues que también se le brindara ayuda pues a todas estas fuerzas mexicanas, ¿no? Pero pues es que ya saben, o sea, la corrupción.
Sí, bueno, además que ya estos cárteles estaban metidos ya incluso en las instituciones de seguridad, ¿no? Lo que obviamente complicaba toda la situación de poder controlarlos y cada vez pues operaban ya con mayor libertad y pues tenían cada vez más poder. No, y la cosa se complicaba muchísimo. Aunque hubo un acuerdo entre Estados Unidos y México, la demanda de drogas en el país estadounidense era muy grande, así que el problema no hacía más que crecer y crecer y crecer. Sí, no, y es que la verdad es que esta década marcó un impacto brutal, ya que justo con todo este análisis pues nos estamos dando cuenta de lo que justo pues queríamos plantear al inicio, ¿no? O sea, de analizar todas estas raíces de estos problemas que nos aquejan hoy en día. O sea, lo que es el narcotráfico, la migración y justo lo que decías de la dependencia también de las remesas, ¿no? Sí, bueno, creo que los 70s marcaron como un antes y un después, ya que, como dices, ahorita ya que empezamos a analizarlo y a profundizar en toda esta época de cuando empezaron estos problemas que no se cortaron de raíz, pues es como entendemos, cómo lidiamos hoy en día con esta situación tan compleja. Y bueno, como les mencionamos antes, tenemos una entrevista preparada que sí tuvo la oportunidad de hacer y con todo lo que analizamos, pues ya podamos darle esta introducción. Sí, la verdad fue un caso muy indignante, ya que no solamente se llegó a los problemas que abordamos en el podcast, sino se llegó hasta el tráfico de órganos, pero mejor platicando sobre tu experiencia. Sí, no, como dices, o sea, todos los problemas que ya habíamos evidenciado en el podcast no fueron suficientes y que pues la verdad ni siquiera fueron pocos y todavía hay muchos más, ¿no? Pero bueno, les traemos el caso de Omar García Sandoval, quien es un doctor en antropología hondureño, que aproximadamente en el 2010 su hermano salió precisamente de Honduras con el sueño americano. Evidentemente tuvo que pues migrar por todos estos países, llegó a México y cuando se encontró en Chihuahua se instaló en una casa de migrantes, ¿no? Esperando a poder cruzar la frontera, y fue ahí donde el narcotráfico llegó y lo asesinó. Evidentemente no fue por el odio simplemente a los migrantes, y menos hablando del narcotráfico, ya que todos ellos siempre tienen una finalidad para hacer las cosas, y como nos mencionó Javi, pues tristemente esto fue debido al tráfico de órganos. Omar, tanto como su familia, pues dejaron de tener noticias de su hermano, ¿no? Y fue ahí donde pues él empezó pues la búsqueda, lo trajo aquí a México, estuvo recorriendo pues todos los estados que su hermano pues había recorrido, pues con la esperanza de encontrar su cuerpo. O sea, Omar sabía que su hermano ya no estaba vivo, pero pues yo creo que todo el mundo merecemos eso, ¿no? Entonces, y menos que el hermano de Omar se encontraba en una fosa común. Y bueno, cuando el narcotráfico lo asesinó, lo trasladaron su cuerpo a una clínica clandestina que pues evidentemente era del narcotráfico. Tenían varias instalaciones que pues claro, ¿no? Estaban coludidas con el gobierno, como ya bien lo mencionamos en el podcast. Y bueno, fue ahí donde pues le hicieron la extracción de sus órganos y pues todo el demás pues trámite, ¿no? De esta clase de procedimientos. Y bueno, Omar fue hasta el 2018 que encontró el cuerpo de su hermano en una fosa común, como ya bien les comentaba. Y él procedió a hacer una demanda hacia el estado de Chihuahua, ¿no? Y fue ahí donde, bueno, esto se los estoy contando súper resumido, pero fue un trabajo arduo de años y años, y aún cuando encontró el cuerpo de su hermano, las cosas no se le facilitaron. Ahí no había acabado todavía su lucha, pues por lo que les decimos, ¿no? Entabló esta denuncia ante el Estado y varios políticos intentaron sobornarlo, pues para que retirara la demanda. Le ofrecieron $1 millón para que justamente la retirara, se fuera a su país y pues dieran carpetazo justamente a este tema, ¿no? Ya que nos diste un poquito de contexto, adelante con las imágenes. Nos encontramos con el doctor Omar García Sandoval, quien nos va a brindar una rápida entrevista acerca pues de su caso que ha atravesado aquí en México y pues de su hermano más que nada. ¿Cómo cree que las políticas migratorias de México han afectado la seguridad de los migrantes como su hermano? Bueno, primero, pues México siempre ha sido un estado persecutorio, ¿no? Porque siempre se ha perseguido al migrante, siempre se ha denigrado al migrante. Entonces, porque se ha convertido en un botín de todas las autoridades a los 3 niveles. Tiene que acabarse la corrupción al interior de las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, y que haya una política de migración mucho más abierta. Las políticas migratorias de México son muy duras, han endurecido mucho la política migratoria. Esto obviamente tiene que ver también con el vecino del norte, ¿no? Porque para ellos los migrantes al llegar a la frontera norte se convierten en un problema. Entonces México se ha vuelto el país con tensión en la frontera sur porque se ha militarizado la frontera sur y esto ha endurecido el paso de los migrantes. Entonces tienen que buscar otras rutas para poder llegar, y esto es lo que aprovecha el narcotráfico a través del tráfico de migrantes. ¿Cuál es su opinión acerca de la colaboración entre México y otros países justamente con este narcotráfico? Nos mencionaba, por ejemplo, Estados Unidos. Bueno, es que la colaboración de México con Estados Unidos, pues, más que colaboración, pues es una obligación, porque pues lo vimos durante el gobierno de Donald Trump, como Donald Trump exigió a México, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, casi le dijo a México, si tú no mandas militares a la frontera, te voy a imponer aranceles a tus productos, y bueno, México tuvo que someterse porque hubo un sometimiento como tal, aunque lo haya manejado de otra manera. México se sometió a las políticas migratorias de Estados Unidos
y envió soldados de la Guardia Nacional a la frontera, quienes se convirtieron en contención, y México, bueno, sigue siendo el patio trasero de Estados Unidos, ¿no? Entonces, sigue siendo el basurero de los migrantes que ellos expulsan de Estados Unidos, los mandan a México, y aquí en México tiene que recibirlos, y bueno, obviamente también este es un problema para México como país, porque aparte del problema migratorio, pues otro tipo de situaciones que vienen junto con los migrantes, ¿no? Porque hay que reconocer que también en este andar de los migrantes también viene gente, pues no deseable, ¿no? Viene gente que sale de las cárceles, que son asesinos. Bueno, a pesar de su experiencia trágica, ¿qué espera pues para el futuro de la migración? Pero ojalá me gustaría ver un Latinoamérica sin fronteras, un Latinoamérica sin pasaportes, sin distinción de colores, nacionalidades, que todos seamos unos mismos, ¿no? Sé que suena utópico, pero ojalá y algún día se pueda lograr, ¿no? Último, bueno, por ejemplo, cuando nos contaba acerca de este diputado del PRI, ¿qué expectativas tenía cuando este diputado se ofreció a ayudarle con la búsqueda de su hermano? O sea, ¿realmente cree que los políticos están comprometidos con la seguridad de los migrantes o solo es una estrategia para ganar visibilidad? Es risible, pero creo que ahí está la respuesta, ¿no? Los políticos no dan pasos sin guarache, ¿no? Entonces, si te dan un apoyo, si se le llegas a pedir un apoyo económico, te hacen el recibo, te posas con la foto al lado del diputado, acabo de donar o de hacer un donativo de 1,500 pesos, un ejemplo, al migrante fulano de tal, te tomas la foto y esa foto la saca en su periódico, en su gacetita que él hace, y esa la reparte en la comunidad. No, vino a mi mente en aquel momento con este diputado lo que decía el ingeniero Alberto Castillo, que la política es el arte de saber comer mierda y hacer gestos. Entonces esos son los políticos. Sí, creo en la política como medio, pero no creo en los políticos. Oigan, qué fuerte lo que dijo de los políticos, ¿no? Nos hateó horrible. Sí, pero bueno, es que también se entiende desde pues, todo este caso, ¿no? O sea, creo que es ponernos un poco como en sus zapatos, tener un poco de empatía, porque pues sí es un caso bastante indignante. Sí, claro, y los gobernantes mexicanos tampoco es como que nos podemos defender mucho, la verdad, y menos con este testimonio que acaba de decir, ¿no? Yo creo que muy indignante, como bien lo dijiste al inicio, pues esto de tratarlo de sobornar simplemente por levantar una denuncia e ignorar todo el dolor y pues todo el hecho de que cometió el narcotráfico mexicano, ¿sabes? Claro, el hecho de deshumanizar a las personas, ¿no? Verlos como simple, el narcotráfico como mercancías y pues de la misma manera como objetos que los trata el gobierno, ¿no? Un motín, claro. Y bueno, creo que se hace importante como esto, me da mucho pie para hablar de que es importante también que nosotros volvemos a vernos, la visión que tiene el exterior sobre nosotros, ¿no? Porque al final de cuentas creo que seguimos teniendo una política bastante complaciente como para Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que sí, como lo mencionó Omar, somos un país de contención, o como, bueno, lo hemos visto varias veces, como un país tapón, que al final sirve como lo que decía Omar, ¿no? En algún punto, como un basurero de migrantes, lo cual pues creo que nos hace replantearnos el qué estamos haciendo y el intentar focalizarnos, hacer un esfuerzo mayor ante pues estos temas que sí, nos aquejan. Y sobre todo pues lo que mencionó de Trump en aquel momento, ahora que llegó nuevamente a la presidencia, vamos a ver cómo es que México va a reaccionar justamente con todos estos chantajes, amenazas y toda la postura que va a tomar Estados Unidos, pues hasta este tema de la migración. O sea, realmente migración y narcotráfico es un tema sin duda crucial en la agenda actual de México. Bueno, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención sobre lo que dijo Omar sobre los controles fronterizos. Sí. No recuerdo mal, dijo que quería que Latinoamérica se uniera para que fuéramos solo y pudieran viajar de país a otro sin ningún problema. Sí, es una situación utópica. Sí, exacto. Considero que está pues, muy mal porque pues, esto puede ayudar a que se engrandezcan las redes de narcotráfico. De igual manera, en temas laborales puede haber una explotación laboral y pues, considero que puede haber una pérdida de identidad cultural y soberanía nacional. Sí, claro. Pues sí, entonces, pues sí, como dicen, falta ver la política, cómo se estructura a partir de lo que decías, de apenas el presidente electo que pues acaba de pasar desde las elecciones de Estados Unidos y pues nada, esperar a ver qué pasa. Sí, claro, y luego Sheinbaum, que apenas acaba de entrar al poder y ver qué onda, cómo va agarrando toda esta onda, pues igual ver pues qué relación va a llevar con Trump. Es algo que realmente nos va a preocupar mucho a estos platicalistas. Pero bueno, hablando precisamente de este espacio, pues bueno, eso fue todo por el podcast y el capítulo de hoy. Y bueno, en la próxima edición estamos esperando la confirmación de la doctora Marlene Alcántara, quien es, por cierto, como dice Karina, quien nos será crucial para analizar y abordar las implicaciones de justamente este ascenso a la presidencia estadounidense de Trump nuevamente y cómo es que se afectará en la relación de Estados Unidos con México, o si no es que se afectará, pero lo dudamos mucho, ¿verdad? Entonces esperamos su confirmación, así que estén al pendiente del nuevo episodio. Eso es todo por hoy. Adiós, platicalistas.